Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a hablar de deportes en Noticiero Nueva Edición Central en este martes 13. Vamos a hablar de la nutrición deportiva, pero particularmente de los estados de ánimo y cuál es la relación con los alimentos que consumimos para hacer una actividad o posterior a la actividad física. Para eso hemos invitado a la nutricionista deportiva, hablamos de Agostina Pérez Chávez, que está con nosotros aquí en los estudios de Canal 9. Hola Agostina, ¿cómo andás? Hola, buenas noches Hugo y buenas noches a todos los oyentes. Bueno, ¿cuánto influyen los alimentos en nuestro estado de ánimo? Bueno, en lo que es alimentación se habla mucho de un concepto que se llama nutrición emocional, que detalla la forma en la que las emociones influyen en la conducta que tenemos con los alimentos, ¿sí? Este concepto lo que hace es indagar no solamente qué comemos, sino también cómo lo hacemos y por qué comemos. De esta manera también nos permite saber, en realidad hacer entender a las personas que la alimentación no es solamente una manera de satisfacer una necesidad o de tener energía, sino que también que tiene un aspecto emocional y psicológico muy grande, ¿sí? Desde el lado de las emociones, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos frustrados, cuando estamos pasando por alguna emoción negativa, muchas veces el alimento pasa a ser una forma de lidiar con estas emociones negativas. Descargamos esas emociones en los alimentos. Algunas personas, por ejemplo, pueden tener poco apetito, algunas personas, por ejemplo, pueden tener más apetito o les influye las emociones desde el lado de la selección alimentaria. Por ejemplo, tenemos mayor apetencia por alimentos un poco más calóricos, por ejemplo. A ver, cuando hay un problema emocional, por lo general, en el 99,9% de los casos, me animo a decir, te dicen, tenés que hacer actividad física. Sí. Ahora, esa actividad física también tiene que ir acompañada de una alimentación acorde a tu situación emocional. Claro, exactamente. Muchas veces se fomenta la realización de actividad física justamente como una manera de manejar ese estrés o esas emociones. Pero la alimentación, existen algunos alimentos en donde, dependiendo del tipo de alimento, puede influir negativa o positivamente en mi estado de ánimo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos pasando por alguna emoción de frustración o de nerviosismo, hay que evitar algunos alimentos que potencien esas emociones. Por ejemplo, la cafeína, ¿sí? Muchas veces, sobre todo yo que trabajo en el deporte, se utiliza mucho la cafeína para estimular el rendimiento del deportista dentro de la cancha. Pero ante una situación de nerviosismo o de irritabilidad, esta cafeína lo que va a hacer es estimular mucho más mi sistema nervioso. Entonces acentúa esta emoción. Ahí hay un punto, Agostina, porque a ver, estás derribando un mito, porque aquel que va a rendir un examen, ¿qué hace? Toma café. Exactamente. Aquel que está nervioso, ¿qué hace? Toma café. Sí. O sea que esto lo que hace es acelerar tu estado. Sí, exactamente. Emocional. Generalmente lo que yo digo, siempre que yo vengo al programa, hablo mucho de que somos lo que hacemos todos los días, ¿sí? Obviamente, ante una situación, por ejemplo, rendir un examen en donde la persona busca mantenerse despierta, vamos a utilizar esta estrategia. ¿Por qué? Porque la persona, por más que no tome cafeína, no va a poder descansar. Lo importante por ahí sería adecuar la ingesta de esa cafeína, ¿sí? No estar tomando, por ejemplo, 5 tazas de café durante toda la noche y principalmente buscar otras estrategias un poco más saludables, como por ejemplo potenciar el descanso, que la persona pueda estudiar, por ejemplo, consuma café para estudiar lo que las horas que sea necesaria, pero que también descanse antes de esa. Y en una persona que está estresada, que el estrés es tan común y que muchos hacen actividad física, obviamente también por esta situación de estrés, ¿hay alimentos que son, que te aceleran, no sé, o te aumentan el estrés? Sí, principalmente las personas que están estresadas muchas veces manifiestan, sobre todo en consultorio, que comen por ansiedad. Estoy ansioso y como. En realidad es una forma que tenemos de canalizar esa emoción, porque realmente por ahí no podemos lidiar con la causa principal de esa emoción, entonces lo más rápido es canalizarlo en los alimentos, pero por lo general cuando uno está estresado, lo que más afecta en la conducta alimentaria es la elección del alimento y tenemos mayor apetencia por alimentos ricos en azúcares y grasas. Yo por ahí lo que digo es que no está mal consumirlos, pero cuando yo tengo ansiedad o cuando estoy estresado, estos alimentos lo que hacen es darle un placer al cerebro, le dan mucho placer porque están creados para eso, pero es un placer momentáneo.
que no dura mucho tiempo, ¿sí? Entonces, como le damos tanto placer al cerebro y ese placer baja muy rápido, el cerebro me va a seguir pidiendo ese alimento porque quiere mantener ese placer y contrarrestar ese estrés que estamos sintiendo. Sí. Sí, entonces por ahí es importante evitar esos alimentos. ¿Y qué aconsejas ahí, Agostina? Por ejemplo, alguien que va a ir antes de ir al gimnasio, que está haciendo actividad física por estrés o andar en bici o a salir a caminar o a correr. ¿Qué aconsejas vos? En principio, mantener una alimentación equilibrada a lo largo del día. Sí, ¿qué quiere decir esto? Consumir en la cantidad de comidas que yo hago a lo largo del día, que todas las comidas tengan todos los nutrientes que mi cuerpo necesita, no evitar ningún nutriente porque cada nutriente tiene una función particular. Siempre dentro de los alimentos elegir aquellos que tengan la mejor calidad nutricional posible, es decir, dentro de los carbohidratos, elegir carbohidratos integrales que me van a generar mayor saciedad. Pongámosles nombres propios a esos alimentos. Carbohidratos, por ejemplo, cereales integrales, harinas integrales, ¿Fruta? Pan integral. ¿Dónde sumamos fruta? Las frutas son vitaminas y minerales, ¿sí? Entonces, vitaminas y minerales, la función que tiene es la de regular las funciones del cuerpo y aumentar las defensas. ¿Dónde las incluyo? En cualquier momento del día. Bien. ¿Sí? Tratar de incluirlas, por ejemplo, en el desayuno y la merienda. Si no, si estoy muy lleno y no puedo incluir en ese momento, la incluyo como colaciones. Verduras siempre, tanto en almuerzos y cenas. Sí, elegir acompañar siempre alguna proteína, por ejemplo, alguna carne magra, huevos, lácteos, en el caso de los desayunos y meriendas. Ahora, una persona que hace actividad física y va a tu consultorio y te dice, mira, yo estoy haciendo actividad física por prescripción de la psicóloga en muchos casos. Sí. ¿Vos también le haces un plan nutricional de acuerdo a ese momento? En el caso de las personas que por ahí están trabajando el estrés desde la actividad física, yo lo que hago es indagar mucho la relación que tiene ese paciente con los alimentos, ¿sí? Porque todos tenemos una relación con la comida, unos más saludables que otros. Entonces, primero es indagar, ver cómo se relaciona ese paciente, si come, por ejemplo, porque quiere bajar de peso, si está comiendo y elige alimentos buenos y categoriza a otros como malos. Tratamos primero desde ese lado, fomentar siempre una relación saludable con los alimentos y que el paciente no vea a la alimentación como un medio para canalizar emociones, como algo negativo o como otra fuente de estrés, porque generalmente aquellos pacientes que tienen una mala relación con los alimentos por ahí comen algo fuera del lugar, por ejemplo, no, me comí un postre, ¿sí? Y es un caos ese postre, ¿sí? Después pasan días sin comer, eliminar alimentos, ¿sí? Entonces, primordial evaluar qué relación tiene el paciente con las comidas y en base a esa relación elegimos las estrategias más saludables para el plan de alimentación. Agos, la verdad un placer, muchísimas gracias, un tema interesantísimo esto de las emociones y la alimentación. Muchas gracias. No, a vos, muchísimas gracias. Un placer. Agostina Pérez Chávez, nutricionista deportiva, hablando de la relación de las emociones con la alimentación. Nada más y nada menos aquellos que hacen actividad física, sea por salud mental también.